Hola, ¿cómo están otra vez? Acá siguiendo con la clase del marco legal de economía popular y de cooperativas. Seguro que ya habrán visto un poco de su historia, los principios y valores, ¿no? Y habrán entendido un poco mejor qué es una cooperativa. Así que vamos a ir adentrándonos más a la parte legal, la parte de la ley de cooperativas que en nuestro país sería la ley 20.337. Una ley muy importante para, para todas las cooperativas porque es una norma que marca cómo se debe organizar una cooperativa, ¿no? Ah, así que poco a poco iremos viendo sus artículos y entendiendo cómo se conforma, así como también veremos sus órganos de administración, la secretaría, los asociados. ¿Qué son los asociados? ¿No? Bueno, ustedes tienen que entender que la ley de cooperativa es una ley que se rige desde 1973, así que como verán ya tiene bastantes años en nuestro país. Es una ley que se sancionó y se promulgó en 1973, en unos meses antes que llegara Perón a la tercera presidencia. Eh, pero para entender la ley de cooperativas, una ley que tiene unos 120 artículos, ¿no? Eh, tenemos, tenemos que entender cómo funciona la norma jurídica de nuestro país. Qué normas están por arriba de la ley y qué normas están por debajo de la ley, ¿no? Pero eso lo van a entender mucho mejor a través de un triángulo que armé. Eh, Ahí ya te lo comparto. Bueno, acá claramente está el triángulo de la norma jurídica, en donde verán qué normas están por arriba y cuáles siguen por debajo en importancia. Es decir, que las normas que están por arriba son las normas más importantes y no pueden ser contradecidas por las normas que están por debajo. Por ejemplo, arriba, en la cima de nuestra norma jurídica, está la Constitución Nacional y los tratados internacionales, como puede ser eh, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Para nombrar algunos. Bueno, estas normas no pueden ser contradecidas ni por la ley nacional, ni por las provinciales, ni por los decretos que establezcan ni el presidente ni los gobernadores, ni por la resolución, ni el estatuto, ni el reglamento interno, ¿no? Claramente acá falta más conceptos, pero los demás no son necesarios que les enseñe porque no es un tema que vamos a ver en esta cooperativa. Pero bueno, estos conceptos son los más importantes que se relacionarán con nuestra ley de cooperativas, claramente. Bueno, por debajo de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, el nivel de importancia está la ley nacional, ¿no? La ley nacional es donde entra claramente nuestra ley de cooperativa. Acuérdense que es la ley 20.337. Bueno, esta ley es una norma jurídica, un reglamento interno, ¿no? Emanado por una autoridad competente que sería el poder legislativo, ¿no? El poder que está en el Congreso, quienes son los senadores y los diputados, ¿no? Claramente. Siempre tienen que entender que ellos son los únicos que pueden sancionar leyes. Siempre, nunca se olviden de eso, porque tienen que descartar la idea por, de que el presidente o el juez crean leyes. No, ellos no crean. Los que sancionan leyes son los diputados y los senadores. Cualquier cosa, si alguno pensaba que el presidente o el juez crea ley, no. Esto es necesario explicarlo porque conozco gente que tal vez piense de esa manera, pero bueno, es importante remarcarlo.
claramente, como dije, en la ley nacional está la ley de cooperativas, ¿no? La ley más importante que tenemos que rigen el reglamento jurídico de todas las cooperativas. Por debajo de la ley nacional están los decretos. Los decretos son reglamentos que establece, en este caso, el presidente de la nación. Son reglamentos que vienen a acompañar a la ley nacional. Claramente estos decretos no pueden contradecir a la ley nacional, ni tampoco a la Constitución Nacional, ni a los tratados internacionales. Son reglamentos que establece el presidente, eh, por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia que fue muy famoso en la pandemia, ¿no? Vieron que son reglamentos que todos teníamos que cumplir, eh, y que no podía contradecir a la ley y que eran necesarios para que haya una mayor convivencia, ¿no? Estos decretos son temporales, es decir, que no duran mucho. Por ejemplo, el presidente tenía que hacer decreto cada 15 o un mes, ¿no? Como sucedió en la pandemia. El decreto de necesidad de urgencia es un tipo de decreto. Después hay otro tipo de decretos, pero eso no es necesario que lo sepan. Pero bueno, esto es importante entenderlo porque el presidente no puede crear leyes, ¿no? Claramente puede promulgar la ley o, o vetar la ley cuando sale del Congreso, pero esa es otra historia. Pero la ley de cooperativa, de cooperativa, perdón, está ya sancionada, ya está promulgada y el presidente no puede crear un decreto que derogue a la ley de cooperativa, porque no tiene ese poder. Claramente, la única manera que pueda hacerlo es que mande un proyecto de ley al Congreso y que ese proyecto de ley sea visto tanto por senadores y diputados, se discuta, se la reforme o se la derogue, claramente, ¿no? Pero bueno, es importante aclararlo porque por ahí viene un presidente que es anticooperativa, si quiere, no sé, no le gusta nada la ley cooperativa, no puede crear un decreto y derogar esa ley cooperativa que ya está establecida, porque claramente el presidente tiene poder, claramente, tiene poder, pero no tiene más poder que una ley. Eso siempre tienen que saberlo. Claramente, sé que por ahí en la realidad esto no funcione, y el presidente, no sé, sea amigo de ciertas autoridades, pero siempre tenemos que entender que la ley está escrita de esta manera y es importante siempre saberla que funciona de esta manera. Lo que sucede en la realidad es otra cosa, pero bueno, es algo que siempre tenemos que saber también, ¿no? Por debajo de los decretos están las resoluciones, los estatutos y los reglamentos internos, ¿no? Claramente la resolución viene a acompañar, a reforzar a la ley nacional. eh, en nuestro caso, la resolución es emanado por la INAES, ¿no? Pero eso lo iremos viendo de a poco. Por debajo de la resolución está el estatuto. Cada cooperativa al momento de crearse tiene que realizar un estatuto que se adecue a su objeto social, ¿no? Claramente, al sujeto social al que realice esa cooperativa, ¿no? Por debajo del estatuto toda cooperativa tiene que tener un reglamento interno. Ese reglamento interno les va a servir a ustedes para poder eh, llevar una vida más ordenada, si se podría decir, ¿no? Pueden poner, no sé, el horario de entrada, ¿no? O las vacaciones, si se toman 2 semanas, ¿no? Eh, Eso, más o menos esos reglamentos internos podrían tomar. Eh, pero bueno, este triángulo es muy importante que tengan incorporado porque van a entender mucho mejor cómo funciona la jerarquía de las normas y qué normas están por arriba de la ley nacional
y cuáles están por debajo de ella, ¿no? Claramente, en la ley de cooperativa veremos sobre el estatuto, el reglamento interno, ¿no? Eh, pero bueno, eso iremos viendo paso por paso a través de las clases venideras. Así que, bueno, eso es todo por hoy y cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos.